tardes y muchas gracias a Robert por su presentación y a todos los que estáis presentes en la sala. Gratitud que también quiero hacer extensiva a la Escuela de Traductores de Toledo por su hospitalidad siempre. Yo también aquí, como esta mañana decía Salvador Peña, me siento como en mi casa y quiero dejar constancia de esa gratitud por la hospitalidad. Esta mañana también el profesor Montave nos hablaba de la deuda que el arabismo español tiene con el hispanismo árabe. Yo quisiera comenzar mi intervención enmarcándola también en la labor de defensa que junto al profesor Feria venimos llevando a cabo del llamado, y voy a utilizar también las palabras del profesor Montave, el arabismo marginal o el arabismo de campo, si lo prefieren, como un capítulo imprescindible del arabismo español y de la historia de la traducción en España. En concreto, esta intervención desea rescatar una vez más del olvido la variopinta labor de los miembros del extinto cuerpo de traductores e intérpretes de árabe y bereber, que fue pieza clave de la administración española, no solo durante el protectorado español en la zona norte de África, que fue su época de mayor esplendor, sino también fue un cuerpo determinante hasta las postrimerías del siglo XX, ya que atendió buena parte de las demandas relacionadas con la traducción e interpretación profesional o institucional, si prefieren la terminología también que ha usado esta mañana el profesor Feria. Pues, como les decía, fueron los que atendieron estas demandas profesionales de traducción e interpretación del árabe, tanto para los ministerios de Asuntos Exteriores como Justicia, Defensa e Interior. Me siento obligado a hacer un pequeño paréntesis y quiero dedicar especialmente mi intervención de esta tarde a Abdelaziz Mohamed Hammadi, que fue uno de estos últimos representantes del cuerpo de traductores e intérpretes del protectorado, que me acabo de enterar esta mañana que recientemente ha fallecido y que es el padre de nuestra compañera y colega de la SEA, Hana Mohamed Hammadi. Y bueno, pues quería hacer este pequeño homenaje y recuerdo a la figura de su padre, que fue uno de estos intérpretes que, insisto, fueron piezas fundamentales de la intervención del protectorado español, ¿no? Bueno, como saben todos ustedes y lo han sufrido bien en la lista de distribución, pues a este tema hemos dedicado una extensa monografía, ¿no? Los traductores de árabe del Estado español, a la que se ha hecho referencia en la presentación y también esta mañana en la intervención del profesor Feria, y la exposición que también tuvieron la oportunidad de ver en la SEA de Ceuta, ¿no? La Truchimanes, intérpretes de árabe y bereber, ¿no? Y prometemos seguir en la brecha. Esta intervención va en esa línea y espero pronto también dar nuevos resultados sobre las investigaciones que estoy realizando en la actualidad en la Escuela de Estudios Árabes de Granada, que fue, como saben también, centro de formación de traductores e intérpretes para el protectorado en los años 50. Hemos insistido en varios foros de la facilidad con la que se ha desprestigiado la labor, llamémosle científico-didáctica divulgativa, ¿no?, de esos vulgares truchimanes, como alguien los quiso calificar de manera peyorativa. Ese alguien no fue ni más ni menos que Asín Palacio, y el calificativo fue aplicado en su célebre artículo ¿Por qué lucharon a nuestro lado los musulmanes marroquíes?, precisamente a Clemente Cerdeira, el más destacado de todos ellos en el periodo 1912-1936. Desprecio malintencionado que, por otra parte, no se correspondía para nada con la realidad. Clemente Cerdeira pudo ser cualquier cosa menos alguien vulgar. Y así, como se desprende de la correspondencia publicada recientemente por Manuela Marín y otros investigadores del CSIC, hacía años que tenía cumplida información sobre la formación y las excelentes actividades que desempeñaba Clemente Cerdeira en Marruecos. Sea como fuere, esos truchimanes cubrieron huecos, si quieren, deficiencias que el arabismo universitario tardó décadas en responder. Una de ellas, sin duda, fue la atención al llamado árabe de prensa, que es el tema que nos ocupa esta tarde aquí. Así que, una vez más, quiero reivindicar su labor y decir truchimanes sí y a mucha honra, ¿no?
El uso de la prensa en la didáctica del árabe, especialmente a través de la traducción de textos periodísticos, ha sido una constante, curiosamente, desde el siglo XIX hasta nuestros días. Así, por ejemplo, contamos con los testimonios del catedrático de la Universidad de Granada, Antonio Almagro Cárdenas, otro arabista de esos marginales, hasta cierto punto vilipendiado, pese a lo pionero de sus muchas iniciativas, cuyas traducciones de la prensa árabe realizada en clase con los alumnos, publica en su famoso periódico bilingüe La Estrella de Occidente, antecedente inmediato también de otra experiencia insólita e innovadora relacionada con la traducción de prensa árabe, aunque ajena, en este caso, a la experiencia directa en la aula, que es el suplemento bilingüe árabe-español al eco de Ceuta, el La Ghalib Illallah, o No hay más vencedor que Dios, que magistralmente nos presentó el cronista de Ceuta, José Luis Gómez Barceló, precisamente en la anterior reunión que tuvo lugar en Ceuta, ¿no? Y sobre la que en la actualidad prepara un estudio una alumna de la Universidad de Málaga, Belén Montero, precisamente con una ayuda del Instituto de Estudios Ceutíes. Por otra parte, en Arabismo y Traducción, esa monografía que dedicamos a donde recogimos la experiencia docente y discente de esa generación fundamental en la creación de los estudios árabes en España, y que comprendía figuras como Pedro Martínez Montave, Juan Bernet, Julio Cortés, María, no, ahora no me voy a acordar de todos, de memoria, Marolisa Serrano, Leonor Martínez y Miguel Cruz Hernández, creo, si ya no me dejó ninguno. Pues, como les decía, en esa obra se recogen testimonios, hay frecuentes alusiones al uso de la prensa con fines didácticos en la Universidad Española hasta bien adentrado el siglo XX. Pero que sepamos, habremos de esperar hasta 1993 para que aparezca la primera obra dedicada ex profeso al tema, Árabe de prensa, método para la comprensión auditiva y escrita, de Javier Carandel, Jaime Sánchez Ratia y Ahmed Teziti, que ha sido felizmente reeditada precisamente por la Escuela de Traductores de Toledo como uno de sus cuadernos, el sitio donde nos encontramos, y que casualmente también, si quieren, pues sale de ese círculo del arabismo marginal, porque ninguno de ellos es arabista universitario, ¿no? Y además también vinculado a Marruecos, ¿no? A ese pionero método de introducción a la Lugat al-Jaraid seguirá en 1997 el Manual de Traducción Periodística Español-Árabe de Iñaki Gutiérrez de Terán, publicado por la madrileña editorial Cantarabia. Que yo sepa, por lo menos hasta donde me alcanza, no hay más antecedentes de cursos de árabe, de prensa árabe-español, y si alguno de los presentes conoce alguno, pues le agradecería que me diera la referencia. ¿Pero de árabe-español? ¿De? No, me refiero que tenga la combinación. Sí, porque también se utilizaba en la Universidad de Granada, se utilizaba ¿cómo se llamaba? Ziade and Winner o así, que era en inglés, y en algún momento también había uno en francés que era la Presse Arabe pour les Tests o algo así. Pero vamos, que me refiero que aborde la combinación de traducción de textos de prensa árabe-español. Creo que la primera referencia es justo esta del año 93 de Sánchez Ratia, Carandel y Teziti, y luego el manual de traducción inversa de Iñaki Gutiérrez de Terán. Bueno, pues este manual, o estos dos manuales, tuvieron un antecedente, una vez más injustamente olvidado, que no es otro que la obra que quería presentar, que se llama Temas de Árabe Moderno, de Javier de Sala Burgos. Tengo que pedir disculpas porque había preparado un PowerPoint por lo menos para que vieran el libro y algunas de las cosas, pero no vamos a poder verlo o visionarlo. Les presento rápidamente la figura de Javier de Salas Burgos. No son muchos los datos que disponemos sobre su biografía. Sabemos que junto a Andrés Villalta Llama y Agustín Gómez González Alegre fue uno de los últimos aspirantes a joven de lengua de la carrera de intérprete en el extranjero del Ministerio de Estado, o sea, el equivalente a nuestro actual Asuntos Exteriores, en la que ingresó en 1919. En 1925, siguiendo la costumbre iniciada a principios de siglo con otros traductores del protectorado, fue enviado a Beirut para perfeccionar sus conocimientos de árabe junto a los padres maronitas.
No obstante, según informes propios internos del Ministerio, que publicó en su momento Murat Zarruq en su obra sobre los traductores también de España en Marruecos, su pobre nivel de partida, me refiero de nivel partida del conocimiento del árabe, hizo bastante infructuosa su estancia en Beirut, aconsejándose que a su vuelta a Marruecos, efectiva a finales de 1927, desempeñara tareas como auxiliar mientras adquiría el necesario grado de madurez. Poco más sabemos de su formación, salvo que, como nos indica en la portada de la obra que nos ocupa, se licenció en Derecho, acaso buscando el acceso a la carrera diplomática, que era el anhelo soñado y añorado por parte de estos traductores, pero que nuestro protagonista no vio cumplido, por lo menos hasta donde sabemos. En 1930, Javier de Sala es integrado en el recién creado Servicio de Interpretación de Árabe, en el que aparece como intérprete de cuarta con cargo al Ministerio del Ejército. Para los que no sepan, la carrera de intérprete en el extranjero desaparece precisamente en esa época y los intérpretes de árabe pasan directamente ya no a depender de lo que hoy sería la Oficina de Interpretación de Lenguas, ¿no?, del Ministerio de Asuntos Exteriores, sino precisamente de este Servicio de Interpretación del Protectorado. Pocos datos más tenemos sobre su carrera. Sabemos que durante la Guerra Civil o al acabar la Guerra Civil fue apartado del servicio, aunque fue reintegrado a los pocos meses, ¿no?, en mayo de 1939 y sin sanción alguna, lo que también llama la atención porque muchos de los compañeros que fueron en algún momento apartados del servicio durante la Guerra Civil fueron sancionados. Si se les permitió reincorporarse, fueron sancionados, con lo cual nos da un poco de idea de que debía ser una persona, digamos, afín al régimen de alguna manera, o al menos quiero decir afín al bloque, al llamado entonces bloque nacional o al bloque rebelde, vamos, para que nos entendamos. En 1943 es destinado a la Dirección General de Marruecos y Colonias en Madrid, donde viene a suceder tras su jubilación al célebre arabista Reginaldo Ruiz Orsatti. Allí, con categoría de intérprete traductor de primera, permanecerá hasta el año 1951, que es justo el año en el que publica el libro que nos ocupa, Temas de Árabe Moderno. La Dirección General de Marruecos y Colonias fue un destino privilegiado, ¿no? Era, como todos ustedes saben, un órgano clave de la inteligencia del Estado, en el que se diseñaban las estrategias de intervención y de relación política con el mundo árabe en general. Para ello, y entre otras tareas, se examinaba la información procedente tanto de informes remitidos por las representaciones consulares y los agentes que tenía el Estado sobre el terreno, como de fuentes abiertas, por supuesto con la prensa árabe del Magreb y del Mashrek a la cabeza, ¿no? Era, por lo tanto, un banco perfecto para introducirse en la traducción de este género periodístico, ¿no? Como les decía, en 1951, fecha en que publica su obra, pasa curiosamente a situación de excedencia voluntaria, buscando, suponemos, una mejor proyección profesional, ya que era licenciado en Derecho, alejada de la traducción y la interpretación, y ya a partir de ese momento pues perdemos la pista sobre Javier de Sala. En cuanto a su obra, Temas de Árabe Moderno, constituye su única aportación conocida al estudio del árabe. Está dedicada al general Díaz de Villegas, a la sazón director general de Marruecos y Colonia, y se trata de una breve crestomatía compuesta por 24 fragmentos de prensa acompañados por su correspondiente traducción y un glosario final. Formó parte del elenco de publicaciones y hoy estoy todo el rato haciendo homenaje a instituciones y personas, del a veces también denostado Instituto de Estudios Africanos, ¿no?, donde salieron a la luz algunos textos de indudable valor, como fueron la gramática árabe precisamente de Musa Abud, otro de estos traductores del Protectorado, o el diccionario rifeño español de los padres Ibáñez y Sarrionandia, o el diccionario español Bahamarani del padre Ibáñez, incluso un método nocional de esos que ahora tanto están tan de moda. Bueno, para cuando nosotros estudiábamos en los 80 esos métodos nocionales de una situación como el asimil, pues ya el Instituto de Estudios Africanos publicó el método nocional de árabe moderno, de escasa difusión hasta donde se me alcanza, que fue el que realizó Álvaro Machordón Comins. En su escueto prólogo, en el prólogo del libro Temas de Árabe Moderno,
aclara el uso precisamente de la denominación árabe moderno, ¿no?, que ha elegido para el título. Comienza con una curiosísima afirmación, más si cabe por proceder de alguien que, como él, ¿no?, tenía experiencia profesional en el campo de la traducción e interpretación en Marruecos, por la que niega tanto la existencia de un árabe clásico escrito o popular hablado, ¿no? Él dice, en realidad no existe más que una misma lengua para el libro o la conversación. Y también niega la existencia de un árabe antiguo o un árabe moderno. Dice, todas las lenguas viven y van modificando su vocabulario, su léxico, su construcción, sin que apenas se perciba el tránsito en transcursos seculares. Sin embargo, aquí usará el término árabe moderno para referirse, y cito literalmente, al árabe comprimido de la prensa oriental moderna, confesando que ha elegido esa denominación más por comodidad de evitarnos largas perífrasis que por exactitud de la expresión. Su obra pretende ser una simple ayuda para los que, familiarizados ya con el idioma árabe, no estén acostumbrados, como él insiste, al especialísimo estilo de la prensa. Sobre los textos escogidos, hay que advertir que no indica las fuentes de dónde lo ha tomado, más allá del genérico prensa oriental. Tampoco da datas de las noticias, no nos dice las fechas, ¿no? En su mayoría tratan asuntos relativos a Siria y a Líbano, por lo que es fácil conjeturar que están sacadas de diarios de esos países. Al menos en un caso, en el texto número 6, dedicado a las abundantes lluvias en la región de Alepo, se cita al diario El Progreso, At-Taqaddum, ¿no?, lo que nos induce a pensar que usó este periódico de la citada ciudad siria, más que su homónimo iraquí, también había un Taqaddum iraquí, ¿no? Los temas abordados en este libro son muy variados. Predominan las noticias relativas a la economía, que son más de la mitad de los 24 textos, pero incluye fragmentos de informaciones sobre desastres naturales, por ejemplo, sobre un terremoto, inundaciones y una curiosa noticia sobre explosiones planetarias. Hay también crónica de la actualidad social, política internacional, sucesos, partes de guerra o incluso anuncios convocatorias, rematados por 3 breves relatos humorísticos aparecidos en una revista árabe. Llama la atención el intento de haber seleccionado lo que podíamos llamar textos tipo, cuyo carácter genérico o de modelo para textos similares queda reforzado por la eliminación de nombres propios de los cargos o las fechas que quedan indicadas mediante puntos suspensivos. A este respecto, son ilustrativos los textos, el texto número 3, ¿no? Por ejemplo, convocatorias de ingreso en la Academia Militar de Damasco, y pone año 1900 con puntos suspensivos, porque busca, como les digo, insisto, este tipo de noticias que pueda servir como esa idea que tienen ellos de como tener un formulario, ¿no?, para noticias que sean muy parecidas, como estaban acostumbrados ellos a trabajar, ¿no? O hay otro sobre el texto número 9, sobre el comité de recepción de la Comisión brasileña. Y entonces igual, ¿no?, va hablando de se reunió la comisión tal día, presidida por el doctor, puntos suspensivos, ¿no? Todo ese tipo de cosas lo va poniendo, buscando, insisto, esa idea de un texto tipo, texto modelo, más que una noticia en sí, que pueda servir para, una vez practicado con ese, se puedan hacer muchas traducciones similares, ¿no? O hay uno el 13, habla de los funerales de un mariscal, igual. O hay uno que muy breve, que dice hacia el restablecimiento, ¿no?, se titula la noticia. Y es una típica noticia con puntos suspensivos. Dice, mucho nos satisface dar la buena nueva sobre la curación del mal que aquejaba al ilustre Cadí, 3 puntos, ¿no? Ayer volvió a hacerse cargo de las obligaciones de su destino. Insisto, en ese objetivo de seleccionar textos que puedan servir como modelo de noticias, ¿no?, para familiarizarse con este estilo de la prensa y poder traducir rápidamente noticias semejantes, ¿no? Como advertía en el prólogo, y pese a no ser lo habitual en la prensa árabe, los textos en árabe se presentan completamente vocalizados, y lo dice, ¿no?, para facilitar su lectura, ¿no? En cuanto a las traducciones que presenta acompañando a estos textos en árabe, y pese a su advertencia preliminar de haber realizado sus traducciones, él dice, acaso demasiado literalmente, sin adaptarla al espíritu de nuestra lengua, el resultado, pese a la dureza de algunas expresiones, personalmente a mí me parece, o nos parece bastante satisfactorio, ya que nunca realiza un calco del original árabe, que deja, eso sí, para algunas expresiones incluidas en el glosario final, buscando esa finalidad didáctica. Traía unos ejemplos, pero los leo en español rápidamente. Os decía, en árabe decía, Yabda'u
bitanfid hada al-mashru', y decía la traducción, este proyecto comenzará a regir, que es como una traducción, ¿no? Y luego en el glosario, que no solo escoge términos concretos, palabras aisladas, sino también colocaciones, pues traduce literalmente lo que decía el árabe, ¿no? Con esa finalidad didáctica, ¿no? Pero presenta los dos modelos. Por un lado, insisto, el calco en el glosario para que el estudiante de árabe reconozca en cada palabra el significado, y luego él ofrecía una traducción que se aleja del simple calco literal de la traducción palabra por palabra. Y entonces en el glosario dice, empezará la efectividad de este proyecto, mientras que, insisto, la traducción ha traducido, este proyecto comenzará a regir, que como más, ¿no? O, no sé, Wayabqa, Kanun el-Ijar, Sarian, y dice, su ley de arrendamiento seguirá en vigor, una traducción totalmente, digamos, correcta, ¿no? Y de acuerdo con el lenguaje jurídico administrativo. Sin embargo, en el glosario dice, y quedará la ley de locación marchando. O sea, le hace una traducción totalmente, un calco, ¿no? No hace realmente una traducción. Pero, insisto, con esa finalidad siempre didáctica, ¿no? De que del que conoce el árabe, pero que pueda ir, pongo un último ejemplo, bueno, no, da igual, porque no me quiero extender pero hay varios ejemplos más del tipo. O no se dice, en la traducción dice relación nominal de los asociados, mientras que en el glosario dice nombre de los asociados por detallado, ¿no? Porque es como viene el modelo en árabe. Como les decía, insisto, me parece también un acierto que el glosario no solo presenta palabras aisladas, sino también colocaciones, ¿no? Y también en el glosario aprovecha para dar algunas indicaciones gramaticales, por ejemplo, del tipo, y esto está en femenino, por concordancia con un sujeto plural y ese tipo de cosas. Insisto, siempre buscando esa finalidad didáctica. Por ir terminando, porque no pretendía que esto fuera una intervención excesivamente larga, también hace un acertado uso, aunque no haga referencia al mismo, y que es apropiado y conforme al género de la traducción de prensa, pues hace uso de transcripciones fonéticas para los nombres propios en lugar de las transliteraciones académicas, ¿no? Al uso entre arabistas, ¿no? Para concluir, lo único que quiero decir es que, hombre, no pretendo ahora, con esta defensa que hago de la labor de estos truchimanes y de sus obras, ¿no? No pretendo ahora llevarme la balanza al otro extremo y hacer una defensa aquí enconada de ellos como si fueran la panacea. 24 fragmentos son a todas luces un método muy insuficiente, ¿no? Tampoco hay grabaciones, quiero decir, no es... y no creo que después de eso un estudiante de árabe pues acabara familiarizado con el árabe de prensa, ¿no? Quizás si hubiera ampliado su proyecto, hubiera presentado... Pero bueno, ahí está, ¿no? Que lo que me quiero decir es... Lo que me llama la atención es el carácter pionero de la experiencia, ¿no? En la portada pone cuaderno 1. No sé si en algún momento pensó en hacer un cuaderno 2 o un cuaderno 3. Quizás si hubiera continuado con la serie, pues hubiéramos tenido realmente un buen manual de traducción de prensa del árabe al español. Pero, lamentablemente, como le he dicho, en 1951, que es cuando sale, este señor desaparece del ministerio. Yo supongo, no he conseguido más datos, como hemos rastreado en otros casos. En los años, a partir de que acaba el protectorado, la consideración social, eso que nos hablaba también esta mañana el profesor Feria, de los traductores e intérpretes, bajó considerablemente y muchos de ellos buscaron una proyección profesional fuera de la traducción y la interpretación para progresar, ¿no? Simplemente, y ya concluyo, lo que quiero reivindicar es que la aparición en 1951, insisto en la fecha, ¿no?, de un manual de prensa, de traducción de prensa árabe-español, era como poner una pica en Flandes, ¿no?, por el acercamiento que a los usos del árabe estándar moderno supuso en una época claramente dominada por las crestomatías de los textos clásicos, como la del propio Asín Palacio o la de Emilio García Gómez. Y muchas gracias.